Bienvenidos todos. El día de hoy tenemos una invitada especial. Su nombre es Dani Leal. Ella es farmacéutica clínica y viene aquí a contarnos un poquito sobre el trastorno depresivo mayor. Hola a todos, buenas tardes, noches, días, no sé en qué momento nos estén escuchando. André, muchísimas gracias. Uno, por invitarme y dos, pues por hacer este increíble episodio, porque creo que sí es un tema súper importante del cual se tiene que hablar. Claro, no, muchas gracias a ti por venir y venir a contar tus experiencias a mi programa. Me gustaría iniciar preguntándote algo, porque pues este programa es a base de algunas preguntas personales. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de que algo no estaba bien emocionalmente? Pues creo que analizando un poquito, todo empezó en la universidad cuando tenía como 19 años. Yo estaba estudiando y pues me mudé para poder rentar en otra ciudad. Y obviamente la carga de vivir solo al principio es increíble, ¿no? Es nuevos horarios, nuevas libertades, nuevas personas. Sin embargo, pues lleva una responsabilidad muy fuerte. Estaba estudiando una carrera que sí, por supuesto, me gustaba, pero creo que empecé a ver que aunque yo estaba muy feliz en la universidad y con mis clases, yo regresaba a mi departamento y sentía un vacío. O sea, yo podía estar haciendo como mis tareas, mis trabajos, mis ensayos y me enfocaba muchísimo porque soy una persona como que le gusta tener el control de todo y que no se salga de las manos. Entonces adelantaba las cosas, pero terminaba eso y yo empezaba con un vacío. Y creo que al momento de que yo llegaba a la universidad, que eran a las 7 de la mañana, yo despertaba con muchísima ansiedad y estrés. Entonces, solo decía, de seguro, pues son las clases, o son los finales, o son los proyectos. Y pues así me la viví unas cuantas semanas. Y después creo que otra característica muy importante de la que ya me empecé a dar cuenta fue que solo hacía una comida al día. Eran, no sé, las 12, 12:30 y yo empezaba apenas a tener hambre. Entonces hacía yo una comida y hasta el otro día volví a comer. ¿Por qué? Porque pues me enfocaba como que muchísimo en la universidad y llegar a mi casa y estar sola y empezar a sentir un vacío. Era mejor báñate, mejor ponte a hacer tu tarea y empezamos un nuevo día mañana. Claro, eso se debía porque tú vivías anteriormente con tus papás, entonces estabas acostumbrada tipo la rutina de me levanto, veo a mi mamá, desayunamos juntas, a mi papá, platico, les cuento todo, entonces pues fue un cambio muy drástico, se puede decir, porque despertarte y decir, bueno, estoy estudiando yo solita, me voy a preparar mi desayuno y lo pesado no es hacértelo tú, o sea, lo pesado nunca va a ser eso, sino es no poder platicar o acompañarlo con alguien. Entonces, entiendo totalmente. ¿Cuánto tiempo más o menos pues duraste así? ¿Cuántas semanas? Porque nos comentabas que semanas. Pues todo, la verdad todo fue evolucionando. O sea, al principio fueron como 2 o 3 semanas en la que yo empecé a sentir un vacío súper profundo. Y yo podía tener como, pues no sé, amistades o salidas o una relación. Y eso a mí no me llenaba en lo absoluto. Entonces después fue el solo comer una vez al día. Y pues después empezaron cosas como dormir y dormir. O sea, yo llegaba aquí a Tulancingo y me la podía pasar dormida todo el sábado y todo el domingo y yo despertaba sin energía. Yo llegaba a la universidad sin energía, entonces no te podría decir exactamente que solo fueron 2 semanas o solo fueron 3 semanas, pero todo fue evolucionando muy rápido porque yo nunca levanté la mano para pedir ayuda en ese momento y pues era una niña de 19 años. Yo no tenía las herramientas para poder detenerlo solita. Claro, y algo que es muy importante, tal vez no identificabas esos síntomas. Por ejemplo, en el DSM-5, pues nosotros podemos identificar como los que estamos estudiando psicología o la parte de los psicólogos, psicoterapeutas, etcétera, que los cambios en el apetito, no sé si también influyó en tu peso en ese momento, pues es una de las causas, o sea, dentro de las primeras 5 para poder identificar el trastorno de depresión. Entonces, pues básicamente aquí tenemos un punto muy importante para todas las personas que nos están escuchando. ¿Tú cómo describirías lo que sentías en tus peores momentos? Que digas, bueno, ok, yo la pasé súper mal, pero siento que lo que más me marcó fue esto. Pues creo que el punto de quiebre total
fue como un año después de que empecé a sentir todo esto y fue el ya no querer seguir con mi vida. O sea, por más de que yo tratara de llenar como con nuevas cosas, con nuevas salidas, con nuevos amigos, yo llegaba a mi casa y decía, ¿para qué continúo aquí? No, no fue fácil, obviamente, pero ahí fue que yo me di cuenta de, estás mal. Claro. Porque no se me hacía tan normal estar tan feliz como en las mañanas acompañada de la gente y llegar a mi casa y decir, esto es todo, creo que ya no quiero continuar porque es mucho dolor, es mucho lo que siento, no soy suficiente en nada, no me llena nada, creo que yo soy el problema, creo que toda la gente, como que aunque ni siquiera me lo dijeran como tú eres el problema, yo sentía todos los comentarios durísimos, o sea, para mí una de hoy, creo que hoy, no sé, hoy no te pusiste 2 colitas y siempre traes 2 colitas, para mí era, estás horrible, para mí era, no vales nada, entonces, no, me pegaba durísimo, o sea, yo trataba de justamente ya alejarme de la gente porque todo me llegaba pues muy fuerte, como que estaba muy vulnerable. Entonces podrías decir que todos esos eventos, comentarios, personas incluyeron en que tú pudieras desarrollar depresión, aparte o sea, que fueron los detonantes, porque aparte del principio, que fue pues irte a vivir sola, estar sin tus papás, porque pues quieras o no estás acostumbrada a estar con ellos, entonces son personas importantes de tu vida y pues familiares, personas cercanas, entonces pues eso detonó. Mira, creo que fue un punto muy fuerte, sí, pero pues ahorita, ya después de mucho tiempo y de hablarlo con la psicóloga, pues creo que hemos clasificado que fueron como 3 cosas súper importantes. Una fue el yo despertar y ver, o sea, el momento en el que tú te das cuenta que tu familia, no solo mi papá y mi mamá, sino en general, no es perfecta, porque a mí me vendieron una idea en donde yo era la más feliz, mi familia era la más perfecta, mi familia no había errores, y entonces al momento de que a mí me empiezan a llegar comentarios, yo me empiezo a dar cuenta, las actitudes que la gente tenía, eso para mí creo que fue durísimo. 2, creo que yo fui diagnosticada cuando tenía como 16, 17 años con una hernia discal, y ahorita, o sea, Daniela de 26 años hubiera dicho, no pasa nada, no te preocupes, va a haber terapia. Pero esa Daniela de 16 años que estaba jugando fútbol, que se lo quitaron, que fuimos a muchísimos médicos en donde todos nos decían, solo va a ser que te operes y en 10 años otra vez y otra vez, como que el que no pudiera haber como una cura real, eso para mí fue durísimo, fue como, entonces, ¿para qué continúas? Si siempre vas a tener estos dolores de no poderte levantar, en la noche estar gritando y llorando, desmayándote del dolor, siempre con medicamentos, me sedaban muchísimo, o sea, me metieron muchísimo medicamento y la verdad pues mi cuerpo no respondía todo el tiempo. Entonces, sí, por más de que yo tratara de, pues, comportarme como una niña de mi edad, no funcionaba así. No tenía yo como los mismos resultados a los que tenía. Y creo que el tercer punto de quiebre total fue pues, el estar sola y el como no, pues, no pedir ayuda, porque me dijo mi terapeuta, si tú hubieras buscado a alguien a esa edad, tú jamás hubieras llegado a tener una depresión mayor. Tú hubieras tenido solo una depresión, lo hubiéramos controlado y hubieras seguido. Pero el no pedir ayuda hizo que tú te hundieras solita totalmente. O sea, fue como, para ella fue un detonante. Sí, claro, definitivamente también esto es algo que pasa muy seguido. Algunas personas pues no llegamos a comentar lo que está pasando en nuestras vidas, pero pues se me hace muy importante todo lo que nos acaba de decir Dani, porque es real, es algo que pasa en la vida cotidiana y más que nada identificar y pedir ayuda es de las primeras cosas más importantes para poder solucionarlo. Entonces, volviendo al tema, Dani, entonces, ¿esto cómo afectó en tus estudios, tu trabajo, tus relaciones personales? Nos comentabas que en la escuela pues llegaste a un punto en el que decías, ya no quiero seguir. No sé si después lo presenciaste también en el trabajo o
con tus papás, con tu familia? Pues realmente mi comentario, él ya no quería seguir, era con todo, era con mi vida en general. O sea, se puntualizaba en la escuela cuando yo tenía mi horario de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y la verdad, yo no, cuando yo ya me sentía muy mal, yo ya no iba a mis primeras clases. O sea, yo no llegaba a las 7 de la mañana a la universidad, yo llegaba a las 10 y presentaba examen y lo pasaba. Yo sé que eso me salvó de jamás tener una reprobada y no atrasarme porque mi carrera fue de 5 años, pero al final del día yo sí me daba cuenta que era porque no tenía ganas de levantarme, de abrir los ojos, o cuando los abría decía, otro día más, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me va a tocar hoy aguantar? ¿Cómo voy a regresar solita a mi casa en la noche? Y obviamente todo esto mis papás jamás, ni siquiera se dieron cuenta, ni siquiera me lo preguntaron, porque yo lo reflejaba con ellos como con enojo, que es como esta emoción sí permitida que se te da de niño, como no llores, pero sí enójate. Entonces con ellos me la pasé enojada toda mi universidad y ellos no sabían que de verdad la estaba pasando pues súper mal. Ya cuando pasa COVID 2020 y me regresan, o sea, nos dicen como clases no presenciales, creo que el cambio de mi rutina, el cambio de ciudad, el cambio de ambiente hizo que toda mi vida cambiara. Entonces no te podría decir que en el trabajo también me sucedió porque ya era una nueva Dani. Era una Dani ya trabajada, era una Dani con terapia, era una Dani con nuevos amistades, nueva ciudad. Entonces creo que solo fue en ese momento de mi universidad. Ok. Entonces, pues básicamente afectó todo el contexto de tu vida, pero principalmente y un factor que indicó todo esto fue en la escuela, como nos puedes contar. ¿Tú recibiste apoyo de alguien? Por ejemplo, nos comentas que fue después. ¿Cuándo decidiste cómo ir a terapia o cuándo tomaste ese apoyo? ¿De quién fue? ¿Cómo te sentiste cuando te ayudaron? Pues al principio ni siquiera fue un terapeuta, fue en el 2020 que yo regresé aquí a Tulancingo y fue un amigo que se llama Alfredo y él es sacerdote. Entonces yo ya había acudido con una psicóloga como una sesión y no me sentí nada a gusto, y no por ella, sino porque abrió una caja de tanto dolor que yo ya no lo podía resistir. Entonces dije, no, 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 no. Conozco a este amigo y él quitó muchísimo dolor que yo traía. Lo platicamos muchísimas horas, lo platicamos muchísimos días, y él poco a poco fue como eliminando toda la carga que yo no tenía por qué cargar, que yo solita me había puesto en los hombros o que alguien me había puesto. Entonces eso, con el ejercicio y con clases en línea todo el tiempo y estando a nada de entrar a mi servicio, hizo que mi vida cambiara por completo. Después de eso, ahora sí, ya sin tanto dolor, tomé la decisión de ir a la psicóloga, y pues obviamente lo vimos desde un inicio. Fue como, qué bueno que ya no estés en este cuadro, pero tenemos que tocar ese tema, tenemos que hablarlo porque lo tenemos que sanar ahora ya de una manera pues profesional. Claro, definitivamente. Pues ese paso fue muy importante. Muchas felicidades por eso, porque no cualquiera se atreve a afrontar lo que está pasando, todo lo que está sufriendo. Y más que nada, tal vez podemos llegar a reconocerlo y decir, pues yo estaba pasando por esto, por esto, por esto, pero no me estaba atendiendo, porque no le di el valor o porque simplemente no quería que nadie más supiera más que yo. Entonces creo que platicarlo con tu amigo fue algo muy padre, porque pues al día de hoy, hasta el día de hoy te ayudó mucho. Y ahorita que me comentas de la psicóloga, ¿cómo fue tu experiencia en torno al tratamiento? ¿Te dieron medicamento o solo fueron terapias, ambos? ¿Cómo funcionaba? Pues realmente medicamento ya no, porque yo ya no estaba situada en este mismo dolor del 2019. Entonces solo fueron terapias, creo que no te podría decir exactamente cuántas, pero lo tocamos de diferentes maneras y llegamos a muchísimas conclusiones de diferentes perspectivas. Entonces a mí solo me habían dicho, solo viene de un lado, y ella me abrió el panorama durísimo. Entonces me dijo, mira, esto lo sientes porque esto pasó cuando tú, bla, bla. Esto lo sientes porque cuando eras niña así funcionó. Entonces, pues creo que con ella ya no me sentí
tan triste al contarlo, porque antes lo contaba y se me quebraba la voz, pero con ella como que o sea, ir realmente a terapia te dan un lugar súper seguro, en donde cero vas a ser juzgada, cero ella va a tener como una perspectiva de ti, afuera ni siquiera la conoces, y no porque no me caiga bien, porque a mí me caía increíble, sin embargo, se quedaba ahí nuestra conversación. Entonces, sí me dijo como, me dio como diferentes tips, como de, mira, pues en las noches que no puedes dormir, puedes hacer esto, cuando empieces a sentir un ataque y que viene como de muchísima ansiedad porque después de todo, ¿no? Vas a hacer esto. Entonces, como que tanto en terapia como afuera me daba herramientas como para seguir, o si regresaba, ella me decía, aquí estoy. Cuando empiezas a sentir que quieres dormir todo el día, que no tienes hambre, que sientes un vacío, en ese momento, número uno, a mí me buscas. Claro, y está súper padre porque más que escucharte y todo eso y darte consejos, te da herramientas. Yo lo tomo como herramientas porque lo que acabas de mencionar es muy importante, el decir, bueno, cuando sufras o pases por esto, puedes identificar que, pues, que vas para allá, vas para un ataque de ansiedad, vas para insomnio, vas para muchas cosas. Y yo te doy estas herramientas, te doy estos tips para que puedas evitar que pase lo mismo de siempre o para que puedan bajar tus intensidades de ansiedad. Entonces está súper padre y bueno, me gustaría mucho recalcar eso, que ir a terapia más que platicar y sacar lo que sientes, sacar lo que piensas, también te ayuda a tener herramientas para la vida cotidiana y finalmente son para ti mismo, porque la aplicas literal en el trabajo, en la escuela, con tus papás, con tu familia. Entonces, cualquier comentario, cualquier situación por la que ya pasaste y puedes llegar a pasar, porque nuestra mente siempre nos manda como foquitos rojos de, ay, ya voy a volver a pasar por esto. Entonces tu mente se pone en alerta, todo tu cuerpo entra en alerta. También cuando ve algo desconocido, tú lo sabes, alguna sustancia o algo, tu cuerpo siempre está en alerta. Entonces es lo mismo con la mente. Y es muy padre poder identificar para poder prevenir muchísimas cosas como lo que mencionas. Eh, y volviendo al tema, me gustaría hacerte otra pregunta, que tú nos decías que es muy difícil explicarlo porque habría todos tus sentimientos. Entonces llegaba un punto en el que tú ya no querías hablar más. Por lo tanto, ¿qué fue lo más difícil para ti de explicar a los demás sobre tu depresión? Es decir, sabes que este tema me duele mucho, igual si tú quieres contarlo, si no, te entendemos totalmente. Pues justo lo mencioné hace rato, a lo mejor no se hizo el hincapié, pero el desear ya no continuar aquí, en este mundo, en esta escuela, en esta familia, en estos amigos, ya no quería, ya no tenía fuerza, ya no tenía ganas, ya nada era suficiente para mí. Entonces, sí tuve solo el pensamiento, obviamente me detuvieron muchísimas cosas, pero solo el pensamiento de ya no estar pues aquí respirando. Eso creo que me marcó muchísimo, pero en terapia pues lo pude ir entendiendo, como que antes me castigaba y decía, no, es que es súper malo pensar yo ya no pertenecer aquí, porque yo crecí en una familia súper católica. Entonces eso era súper mal visto. Pero cuando la psicóloga me quitó ese peso y me dijo, es que son tus sentimientos, es que esto realmente era porque muchísimas cosas estaban en desbalance en tu vida. Entonces dije, ok, entonces puedo decir eso. O sea, sí lo puedo decir en voz alta, sí puedo decir que tuve ciertos momentos de ya no querer seguir caminando por este mundo. Claro, y son muchas cosas y muchos factores que llevan a esto. Y una de esas es no atenderse. Y en lo personal también he pasado por eso y te entiendo totalmente porque, como tú dices, crecimos con una familia muy conservadora donde tú haces algún comentario y probablemente el 90% de lo que dices está mal. Es muy difícil y admiro mucho a las personas como tú que tienen el valor de venir y contar y ayudar a las demás a escuchar lo que tú pasaste, a contar lo que tú pasaste y que ellas aprendan sobre todo eso, sobre todo el contexto para ir a terapia lo más rápido posible porque en verdad es muy importante. Y no solo si tienes un trastorno, no solo si le estás pasando mal, ayuda literal a todo el contexto de tu vida.
Eh, a mí me gustaría saber, personalmente, cómo te sientes ahorita y cuáles son las herramientas que a lo mejor tú desarrollaste o que la psicóloga te dijo, mira, puedes hacer esto y tú te quedaste porque dijiste, me funciona, o sea, está increíble. Y que usas pues hoy en día en tu vida cotidiana, algo que te sirva mucho y que nos quieras contar o algún tip que justo pues nos pueda servir a los que estamos escuchándote. Ok, bueno, creo que el primero fue conocerme a mí misma. Creo que ese es el poder más grande que ella me dio. Entonces, antes yo cargaba con todo lo que escuchaba o decía, o yo tenía que hacer, o por ser esta persona yo tenía que demostrar. Entonces ella me dijo, no le debes nada a nadie, creo que solo te lo debes a ti solita. Y eso, con eso empecé a caminar mucho más liviana, mucho más rápido. Cada que escucho algo que de verdad pues no sé que no lo soy, ya no me afecta como antes. Ya no me lo llevo a mi cama a dormir y decir, ¿por qué me habrá hecho esto esta persona? Obviamente no es tan fácil cuando quieres mucho a las personas. Creo que ese es el mayor reto todos los días. Pero, por ejemplo, con mis papás ahora pues puedo expresarme de maneras diferentes. Ahora les puedo explicar, oye, mira, yo creo que esto está mal por esto. O sea, simplemente es lo que yo pienso. Ah, mira, sí, creo que yo no por esto. Pero ya no es una lucha de juzgar, ya no es una lucha de yo estoy bien y tú no porque tú no sabes. Creo que poco a poco el ir como desmantelando estas nuevas generaciones, a mí me gusta mucho simplemente por hacerlos entender que tampoco, o sea, lo que ellos vivieron tampoco era totalmente su responsabilidad. Entonces creo que eso es lo que más me ayuda todos los días. Y eso está súper padre. Más que nada ir hablando sobre tus emociones y hablando sobre lo que sientes siempre es muy importante. Y más comunicárselo a tu familia me parece que es de las mejores cosas porque todos entran en el mismo ámbito, en el mismo contexto de decir, bueno, si Dani está expresando cómo se siente, bueno, yo también, ¿sabes? Entonces, me gustaría hacerte una pregunta. Si pudieras hablarle a tu yo del pasado que estaba sufriendo en ese momento, ¿qué le dirías? O sea, si quieres responder, puedes hacerlo, si no, está bien. No, sí, obviamente quiero responder. Voy a llorar, obviamente, porque esta terapia ya la hice con la psicóloga. Obviamente me costó mucho, lo tuve que hacer como en una carta, Okay. porque no le podía hablar al principio, me ponía como ahora. Entonces, solo son segundos y yo le pedía perdón por hacer que cargara tanto peso todo el tiempo. Como que siento que estaba muy chiquita para pasar por todo eso. Que si ahora me sucediera, esta Dani de 26 está muy bien armada. Y no es como que lo pasara y lo brincara y dijera, ya estoy del otro lado, pero tengo muchísimas herramientas. Pero esa Dani no las tenía, no las conocía, nunca nadie le había hablado de eso. Y a veces pienso que gracias a que ella resistió muchísimo, yo estoy aquí. Y siento que es lo más importante porque es muy difícil, de verdad, todo es muy difícil. Y te entiendo totalmente. Todos hemos pasado por parte de algunas causas o síntomas de depresión, pero a esa edad, y te lo digo porque yo también lo pasé justo en esa edad, es muy difícil y sientes que no vas a salir de eso, te sientes frustrada, te sientes triste, te sientes simplemente sin ganas de hacer nada, sin apetito, hasta con asco, con muchas cosas que van relacionadas a veces con ansiedad, con insomnio. Y es sumamente difícil, cabe recalcar, porque te afecta en todos los ámbitos de tu vida. Y más allá de eso, pues es una lucha constante. Es una lucha constante contigo mismo, principalmente porque es muy difícil entenderte tan solo a ti y saber que todo lo que estás pasando no depende de ti, pero sin embargo tienes que seguir, porque no nos podemos detener por el simple hecho de que pues la vida sigue, nuestra carrera no nos espera, las pausas en la vida del trabajo,
las festividades, todo eso no nos esperan, no podemos poner una pausa, pero sin embargo seguimos ahí. Y muchas gracias, de verdad. El día de hoy lo que nos cuentas, lo que pasaste y todo sobre la depresión, creo que es muy importante para darnos cuenta que todas las personas estamos propensas a algún tiempo de nuestra vida pasar por ello. Pero depende la edad, porque cuando somos más chicos es mucho más difícil, como lo comentaba anteriormente. Más que nada porque no tenemos las mismas herramientas, como tú dices. O digámosle la misma experiencia. Son muchos factores en los que vemos que la vida literalmente se nos cae, se nos derrumba. Entonces, te agradezco muchísimo tu valentía por todo, literal por todo, y especialmente por venir a compartir el día de hoy al programa que, pues sin duda, es muy bonito escuchar cómo una persona, pues, vence todo eso. Y con ayuda de una psicoterapeuta y con ayuda de sus amigos. Y pues te quiero y te comprendo totalmente. Y me da mucho orgullo que pues gracias a eso eres la persona que eres hoy en día. No, pues te agradezco a ti por uno, pensar en brindar un espacio así a personas, uno, como yo, dos, a profesionales que obviamente tienen una responsabilidad diferente, y tres, a toda la audiencia. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil detectarlo cuando escuchas que a alguien ya le pasó. Si todavía no tienes la valentía y a alguien para decirte ve con un psicólogo, al menos ya sabes que hay una posibilidad, que también puede ser ese tu camino. Entonces creo que yo te agradezco a ti por regalarle eso a la audiencia. No, pues muchas gracias por venir y aquí es tu segunda casa. Receta Emocional es la casa de todos los que quieran venir a ser escuchados, también a nuestra audiencia y a todos los psicólogos que quieren aportarnos su granito de arena para aprender un poquito más. Gracias.